sobre todo el NPDA. Son argeles, pero solamente en términos de definición de cadena. Una vez que uno entendió la parte del tratamiento de cadena que hace para su definición, no es tanto problema. Lo que sí hay son ejercicios que están ahí en el, en la diapositiva, donde incluyen hacer una modificación de un PDA, donde realmente cuando lee el tope no borra, ¿verdad? Que les pedí que definan. También está el autómata a fila, ¿verdad? Donde tiene una política FIFO, ¿sí? Entonces definir esos formalismos, eso ayuda muchísimo. Una vez que uno defina el formalismo, un formalismo, una modificación a un formalismo, automáticamente ya la definición formal del PDA y demás ya es muy fácil, digamos. Y con eso pasa todo lo que es la parte delicada de definición, que es la del PDA. Ahora van a venir las máquinas de Turing, cuyas definiciones no son tan complejas, son más sencillas, ¿sí? Eh, ¿Cómo viene el tema de máquinas de Turing? La máquina de Turing realmente es un dispositivo ya teórico, ¿verdad? Que fue creado, el modelo fue creado por Alan Turing. Y hay réplicas hechas, digamos, actualmente de máquinas de Turing, porque en ese tiempo no se llegó a- a profundizar en lo- los impactos teóricos que tenía ese tipo de dispositivos. ¿Sí? Y lo que se tenía en aquella época eran cintas, ¿verdad? Eran, eran cintas para operar. Y la máquina de Turing, para nosotros, va a tener un acceso secuencial. Y lo que tiene es un conjunto de cintas, ¿sí? Tiene que haber un conjunto de cintas donde estas cintas son de lectura y escritura, pero únicamente accediendo en forma secuencial. O sea, cada cinta va a tener un cabezal. Lo más importante dentro de las máquinas de Turing, a diferencia de lo que vimos para los PDA y los FA, es que las máquinas de Turing están orientadas, o sea, las cintas están orientadas a símbolos. Sí, un símbolo tiene que haber en cada celda de la cinta. ¿Sí? Nosotros no manejábamos eso, por ejemplo, con los PDA. Nosotros decíamos que teníamos una pila, y si teníamos ZA numeral, directamente decíamos que lo que está acá era inexistente. No había nada más encima del tope del stack. Ahí comenzaba el stack. Y que está bien para el PDA. Para la máquina de Turing no va a ser así. La máquina de Turing lo que tiene es un conjunto de cintas, ¿verdad? Que son semi-infinitas hacia la derecha. ¿Sí? Y todas las cintas, podríamos pensar que están llenos con un símbolo de blanco, que no es el símbolo nulo, pero se comporta de alguna forma como un símbolo nulo. El blanco es algo que está en una celda, ¿sí? Ocupa una celda, tiene longitud 1, es un símbolo, pero no interesa para la operativa de escritura. ¿Sí? Yo puedo decir, yo cuando digo la cadena A, B, C,
escribo ABC para no escribir nomás ABC e infinitos blanks, que es lo que realmente tiene la cinta. Por lo tanto, para muchas operaciones se va a comportar como la cadena nula. Se comporta, no, como la cadena nula. Voy a corregir eso. Como la cadena nula. Sí, se comporta como la cadena nula. Para lo que es algunas operativas nomás. Porque el concepto de la máquina de Turing es siempre orientado a las celdas. El reconocimiento se da directamente cuando se llega a un estado final. ¿Qué es lo que está pasando en la máquina de Turing? Vamos a ver enseguida el funcionamiento y vamos a ver con el JFlap también. ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo tengo una cinta y esta cinta tiene un cabezal de lectura que, como es de acceso secuencial, puede moverse a la izquierda, puede moverse a la derecha o puede permanecer en ese mismo lugar. Por lo tanto, se puede regresar en el input, cosa que no se podía hacer en otros eh, formalismos. Se avanzaba automáticamente. En cambio, acá se avanza manualmente. ¿Sí? Cuando se llega a un estado final, ya no se puede salir de ahí. ¿Por qué se pone esa restricción? Porque si no, no hay forma de decir cuándo lo que reconoce realmente. Porque si nosotros decimos que cuando llegamos a un estado final ya reconocemos, ¿sí? Eh, si nosotros le dejamos salir otra vez, vamos a reconocer y vamos a empezar a movernos otra vez de vuelta, no hace falta. Cuando nosotros llegamos, pasamos por un estado final, en cualquier otro formalismo, cuando pasamos por un estado final y no se reconocía la cadena, la condición era que se lea toda la cadena, pero esa condición ahora no funciona con las máquinas de Turing, porque ya pudiste haber leído toda la cadena, solamente que estuviste retrocediendo. Por lo tanto, el único criterio para el reconocimiento es pasar por un estado final. Porque la máquina de Turing también puede moverse después de haber leído toda la cadena, cosa que el FA no podía hacer. Hubiese sido lindo si nosotros pudiésemos detectar el fin de cadena en un FA y ahí recién nos íbamos al estado final. No pasa eso. La máquina de Turing sí puede detectar el final de la cadena de entrada cuando encuentra el primer blanco. Por lo tanto, a partir de ahí recién él puede ir también eh, al estado final. ¿Sí? El PDA tampoco podía detectar que se le acabó la entrada. ¿Sí? La movida nula no es indicador de que se acabó la entrada. La movida nula es una ignorancia de la cinta de entrada. En cambio, en la máquina de Turing no podemos ignorar la entrada, pero sí podemos permanecer en la misma posición o podemos retroceder inclusive. Y el final de la entrada vamos a detectar con un blanco. ¿Sí? Son muchos, muchos conceptos, pero eh, vamos a ir viendo en forma práctica, van a ver que al final termina siendo más simple que lo que es eh, nuestro PDA. ¿Sí? Este es el movimiento de una máquina Turing en términos de mm, dibujito.
Tenemos un antes y un después. Esta podemos considerar que es la cinta de entrada. Y es que tenemos dos cintas de memoria, la cinta de memoria 1 y la cinta de memoria 2. Se pueden tener una cantidad arbitraria de cintas de memoria. ¿Qué teníamos antes? Teníamos que nuestro cabezal de input estaba por el símbolo B. El cabezal de la primera cinta de memoria está sobre un símbolo A y el cabezal de la segunda cinta de memoria está sobre un símbolo B. ¿Cómo opera la máquina de Turing? Opera en forma independiente entre las cintas. Aquí vemos que la operatoria que se realizó sobre la cinta de entrada es moverse a la derecha. La cinta de entrada es de solo lectura en nuestra definición. En el JFLAP vamos a ver que eso se puede modificar. En la primera cinta de memoria, ¿qué es lo que se hizo? Sobre esta A se escribió una C y se movió a la izquierda. Y lo que se hizo con esta segunda cinta de memoria es dejar nomás la C y moverse a la derecha. Ahí están esos blanks que están en gris porque normalmente no vamos a considerar así, no vamos a escribir los blancos, vamos a dejar en blanco, pero tienen que tener en cuenta siempre que esos blancos están ahí. ¿Sí? Y vamos a ver cómo podemos utilizar esta máquina de Turing. Hoy vamos a ver solamente la parte eh, operativa. No vamos a ver la definición formal. ¿Cómo podemos usar una máquina de Turing que de entrada ya reconozca un lenguaje que no reconocía el, el PDA, por supuesto menos todavía el FA, ni siquiera el NPDA, ¿sí? Que es el lenguaje A a la N, B a la N, C a la N. ¿Sí? Y es vamos a ver con JFlap. ¿Cuál es la técnica que vamos a utilizar? Cuando empezamos a recibir las A's, voy a cambiar de... Cuando empezamos a recibir las A's, ¿qué vamos a hacer? Por cada A que recibimos, vamos a poner un numeral en esta cinta y también vamos a poner un numeral en esta cinta. Por lo tanto, cuando empiecen a venir las B's, vamos a borrar, vamos a retroceder en esta cinta. Y cuando empiecen a venir las C's, vamos a retroceder en esta cinta. Por supuesto, ¿cuándo vamos a poder reconocer la cadena? Cuando llegamos al blank, que es el fin de la entrada, y los dos cabezales apuntan a una Z, porque es la única forma en que podemos reconocer, a estar seguros de que la cantidad de A's fue la misma cantidad de B's y la misma cantidad de C's. ¿Sí? El, lo que sí sucede con la Turing Machine es que como su operatoria es muy primaria, está orientado a la celda, hay pasos auxiliares que hay que hacer. Por eso vamos a ver con el JFlap.
Lo que tenemos con el JFlap es que su forma de escribir eh, puede confundir un poquitito, pero al mirarlo bien después ya es lo más natural posible, ¿sí? Le explico cómo está organizado en el JFlap la, la transición. Para comenzar, divide con unas barras. Estas barras indican la operatoria que se tiene con respecto a las cintas. Esto es lo que pasa con la primera cinta. Esto indica lo que pasa con la segunda cinta y esto indica lo que pasa con la tercera cinta. Ese mismo que es reciencito, ese mismo, esa misma máquina tuning vamos a modelar con JFlap. Esta primera cinta se va a utilizar como entrada y estas dos cintas se van a utilizar como memoria. Se pudo haber utilizado una única cinta de memoria también, ¿sí? Cargando los numerales, con las Bs regresamos y con las Cs volvemos a avanzar. Se podía haber usado. Yo quiero ya ponerme en el caso donde utilizamos más cintas de memoria. Dentro de cada cinta de memoria, de cada sección, tenemos lo siguiente. Siempre vamos a tener tres partes. La primera parte es el símbolo leído. La segunda parte es el símbolo que escribimos. Y la tercera parte es el movimiento. Por lo tanto, desde Q0 a Q1, lo que hace en, en la primera cinta de memoria es leer la A. No hay ni un pop, no hay nada. Se lee la A, se vuelve a escribir una A sobre esa A y permanece en ese lugar. O sea, no se toca nada en realidad con la primera cinta. Con la segunda cinta, lo que se hace es, se lee una Z, se escribe otra Z, o sea, una Z sobre esa Z y nos movemos a la derecha. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos es tener esa Z, dejarle como control, ya que el JFlap lo que hace es escribir primero y después moverse. Si nosotros escribimos ya un numeral, vamos a perder referencia. Bueno, un punto que hay que tener en cuenta con respecto a esta nomenclatura. No es la que vamos a utilizar dentro de la definición formal, ¿sí? Pero es cómodo esto, ¿verdad? Quiero hacerle una aclaración. Que el movimiento de la máquina de Turing depende del estado y de los símbolos bajo el cabezal. Estas son las condiciones para que se mueva. En ese caso, entonces tiene que estar en el estado Q sub 0. Bajo la primera cinta tiene que haber un símbolo A, bajo la segunda cinta tiene que haber una Z, y bajo la tercera cinta tiene que haber una Z. Esas son las tres condiciones de disparo de la transición. Y los efectos son estos. De Cerro Porteño y encima ayer. Estos son los efectos de la transición. En la primera cinta, ¿qué hace? Escribe una A y permanece en la misma celda.
en la segunda cinta escribe una Z y se mueve a la derecha, y en la segunda cinta hace lo mismo, escribe una Z y se mueve a la derecha y pasa al estado Q1. Eso es lo único que hay que tener en cuenta con el JFlap por el momento, porque va a diferir de nuestra definición formal, pero es algo muy cómodo. ¿Por qué? Porque divide, como les mencioné, es como que trata a cada cinta en su área particular. Esto es lo que es la primera cinta. Esto sería la segunda cinta. Y esto sería la tercera cinta. ¿Por qué? Porque ahora ya vamos a empezar vamos a ver este, eh, este JFlap. Listo. Este, acá te parece. Este. Esta es la máquina de Turing completa. Desde el estado Q0 al estado Q1 realmente un paso de inicialización nomás mm, para no borrar esos zetas que van a indicar al final el comienzo de la cinta. En el PDA también hacíamos eso en realidad. Solamente que en el PDA de una sola vez ya podíamos dejar lo que estaba y poner algo encima. En la máquina de Turing no podemos hacer eso. Primero tenemos que dejar lo que estaba, nos tenemos que mover a la siguiente celda y ahí escribir. ¿Qué es lo que se hace de Q0 a Q1? En Q1, si se fijan, en la primera cinta tenemos una A, escribimos otra vez a A, nos movemos a la derecha. Ahí lo que estamos haciendo es avanzando en la entrada. El símbolo de cuadradito es el blanco para JFlap y por supuesto, nos acabamos de mover hacia la derecha, vamos a encontrar un blanco. Ahí escribimos un numeral y nos movemos a la derecha. O sea, cargamos, nos movemos en las tres cintas, nos vamos moviendo así, hacia, hacia la derecha, leyendo as y cargando numerales. Cuando viene la primera B, ¿qué es lo que pasa? Estamos en la B, pero en las cintas de memoria, en las dos cintas de abajo, estamos sobre blanco, preparándonos para seguir escribiendo las As. Por lo tanto, hay que hacer un retroceso para empezar a leer los numerales. Pero no tenemos que avanzar todavía en la entrada. Por eso tenemos este movimiento de Q sub 1 a Q sub 2, donde la entrada se queda. Si lo único que hacemos es prepararnos para leer efectivamente las veces. Retrocediendo en la primera cinta de memoria, la otra dejamos ahí mismo donde está. ¿Sí? Ok. Vamos a ver el funcionamiento.
Nosotros le decimos al Gotaflap que queremos tener em, las tres cintas. ¿Sí? Yo le voy a poner acá 5 As, 5 Bs. Ah, perdón. En la primera cinta tengo que poner 5 As, 5 Bs, 5 Cs. Y en la primera cinta va a haber solamente una Z, y en la segunda cinta también una Z. Ahí tenemos nuestro dibujo. La J-Flap tiene una característica de tener las cintas infinitas a ambos extremos. Eso nosotros no vamos a utilizar. Después vamos a ver eso. Lo que sí es un poquitito incómodo es lo siguiente. Yo tengo tres cintas y uno de los cabezales avanza mucho, ¿sí? Y el otro se queda. De repente la distancia va a ser tan grande que no va a entrar en la pantalla. ¿Qué puede pasar? Por lo tanto, entonces lo que hace el J-Flap es dejar los cabezales en una posición y mover las cintas que están debajo. Pero parece que los cabezales se quedan y son las cintas las que se mueven. Ahí estamos, que la primera cinta está sobre una A, la segunda cinta está sobre una Z y la tercera cinta está sobre una Z. ¿Sí? Y todos son esos cuadraditos que son los blanks para nosotros. Solamente la primera cinta tiene cosas cargadas significativas, digamos. Cuando estamos en esa situación, hacemos el primer movimiento que lo único que va a hacer va a acomodar las dos cintas inferiores para no escribir sobre las zetas. Voy a hacer un paso y ahí vamos a ver cómo queda. Vieron, lo que se movió fue parecería que la segunda cinta y la tercera cinta se mueven hacia la izquierda para dejar alineados los cabezales siempre. Acá ya estamos preparados para poner numerales sobre los blanks, como as vengan. Fíjense que la primera cinta no se movió. Acá vamos a hacer el bucle de Q1 a Q1 y va a cargar 5 numerales y se va a mover constantemente hacia la derecha en todas las cintas. Hasta el momento ahí cargamos 4 numerales. Por lo tanto, acá tenemos las condiciones de disparo de las máquinas de Turing son Q1 a blanco blanco, ¿sí? Esas condiciones que están ahí. Se hace una vez más el ciclo. Se- epa, no dice parece. Ahí. Bueno, acá en qué situación estamos. Ya viene una vez, sí, pero nosotros estamos sobre los blancos, preparando por si seguían viniendo as. Por lo tanto, no nos va a servir para retroceder inmediatamente. Por eso se hace este paso intermedio del estado Q1 al estado Q2, para acomodar la cinta del medio, para acomodar la cinta del medio, para contar las veces. ¿Qué pasó ahí? Solamente la cinta del medio retrocedió, la otra quedó en el blanco. ¿Sí? Pudo haber movido también, pero quedó en el blanco. ¿Sí? Y ahora se va a retroceder únicamente, si nos fijamos en la transición de bucle de Q2, en la primera cinta, que es la cinta de entrada, siempre nos vamos a mover a la derecha. Pero en la cinta que está en el medio, que va a servir para contar las veces, nos vamos a ir moviendo a la izquierda. La tercera cinta vamos a dejar sin, sin efecto, digamos. Va retrocediendo en la cinta del medio tantas veces como lleguen Bs y haya numerales. Acá tenemos la última
eh, B. Todavía vamos a leer esa última B. ¿Sí? Al leer esa B, ¿qué tenemos? Tenemos la C. Deberíamos haber leído toda la B y debería haber coincidido con Z en la primera cinta. Y ahora tenemos que empezar a contar las Cs. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que hacer otra acomodación para nuestro eh, movimiento, digamos. Entonces movemos una posición, la segunda cinta, y ahí volvemos a retroceder solamente en la cinta, la tercera cinta. Cuando se acabaron las Cs, estamos a punto de acabar las Cs, una última C se va a leer, y con eso se va a retroceder en la tercera cinta de memoria. ¿Cómo va a quedar? Fin de entrada, pero nosotros interpretamos como blanco, y tiene que haber ZZ en las diferentes cintas. Y ahí es donde movemos de Q3 a Q4 y ya se retrocede. ¿Sí? Vamos a probar con alguna cadena que no cumpla con la condición. Voy a poner 5 As, pero voy a poner 4 Bs nomás y voy a poner 5 Cs. Acá Z, Z. Con las A ya sabemos, se van a cargar 5 As. Los numerales se van a contar las Bs y acá estamos en esta situación. Vamos a leer la B, hay un numeral y un blanco. ¿Qué va a hacer? Va a hacer un bucle más porque va a encontrar B y numeral que son sus marcas, digamos. Va a hacer un paso más. Y acá que él esperaba encontrar una C, la Z, porque se leyeron bien el número de B coincidió con el número de A, pero no encuentra eso. Encuentra todavía que hay un numeral en la primera cinta, entonces no se puede hacer nada y ahí va a parar. No hay ninguna transición definida. Y lo mismo va a pasar si tenemos más Bs, 4 As, 1, 2, 3, 4, 5 Bs, 4 Cs. Con las 4 As, ya sabemos. Con las 5 Bs, ahí va a empezar. Borro un numeral, perdón, leo un numeral, otro numeral. Estamos así. Leemos otro. ¿Ok? Y acá tenemos BZ. No tenemos ninguna transición con BZ. Lo máximo que podríamos tener es con B numeral. BZ no está definido. O teníamos B numeral o CZ. Pero no la combinación BZ. Entonces ahí también se separa. Esta es la forma de trabajar de las máquinas de Turing. Profe, Sí, una consulta. ¿Se podría haber diseñado de que la tercera cinta, la C, no cargue numeral, siempre se quede en el primer símbolo, de que B sí siga cargando y que en el estado Q3, en vez de que, perdón, la cinta del medio B se sí, quede parado, empieza a retroceder de vuelta y ahí sí, recién se carga C? sí, podemos hacer. Sí, es que no está lo de esa versión. Vamos a ver si por ahí no está. Pero
ratito. Vamos a hacer. Yo puse a propósito más dos cintas para, a ver, no, esto no es. Vamos a hacer. Para que no parezca que haya una solo almacenamiento. Pero vamos a hacer. Eh, Vamos a tener dos cintas nomás. Entonces al comienzo vamos a hacer que tenga una A. Vamos a dejar esa A y vamos a dejar en esa... Ay, perdón. Tengo que darlos. Acá vamos una Z y ese sí nos movemos a la derecha. ¿Sí? Podríamos haber dejado también en blanco. Uso la Z porque usamos nosotros la definición formal y estaba ya también en el PDA, entonces como que se engancha, porque se podía poner blanco también, ¿verdad? Acá vamos a cargar de vuelta, entonces solamente cuando viene una A, nos movemos a la derecha y vamos a encontrar un blank y ponemos un numeral y nos movemos a la derecha. A partir de acá, cuando llega el conjunto de Bs, nosotros vamos a dejar esa B, porque nos vamos a preparar para leer de derecha a izquierda. Un blank, dejamos ese blank y nos movemos a la izquierda. Acá, perdón. Vamos a empezar cada vez que viene una B, nosotros tenemos que encontrar un numeral, dejamos ese numeral y nos movemos a la izquierda. ¿Qué tendríamos que encontrar para empezar a procesar las Cs? Y tendríamos que encontrar una C, dejamos esa C, pero en la cinta deberíamos encontrar una Z, porque llegamos justito. Dejamos esa Z y nos movemos a la derecha. ¿Sí? Porque al comienzo estamos leyendo de derecha a izquierda, ahora vamos a leer de izquierda a derecha. Eh, y acá tenemos que leer las Cs. Viene una C, dejamos esa C, nos vamos a la derecha, encontramos un numeral, dejamos ese numeral y nos movemos también a la derecha. ¿Hasta qué momento? Hasta que encontramos un blank en el input, que es el final, y la cinta debería tener un blank también. Y dejamos eso así. A ver qué tal. Entonces, 1, 2, 3, 4 A's, 4 B's, 4 C. Y acá le digo que va a tener una Z nomás al comienzo. Misma cosa, nos vamos poniendo numerales con las 4 A's. Ahora con las B's me preparo para leer. Ahí leo las B's. Estamos por leer la última B. Y ahí estamos C y Z. Nos
preparamos para leer las zetas y leemos hacia la derecha. Cuando coincide todo, deberíamos llegar a la C con blanc. Perdón, blanc y blanc. ¿Verdad? Ahí reconocemos. Se podría hacer también. Es más, acá hay un ejemplo, que es el último que vamos a ver hoy. Cerrar este. Pensé que era este. Así es. Voy a subir también los JFlag. Siempre me olvido de subir. Fíjense, este tiene una única cinta. Sí. Este es yo no hice esta solución. Esta creo que venía con el JFlap. Este tiene una única cinta que utiliza para entrada y memoria. Y la técnica que utiliza es muy interesante. La técnica que utiliza es, él tiene As, después tiene que tener Bs y después tiene que tener Cs, solamente rodeados por blanks. ¿Qué es lo que hace? Comienza con la A y marca con una X. Escribe sobre su entrada una X. Después se va, encuentra la primera B y escribe una Y sobre esa B. Y después se va hacia la derecha y cuando encuentra una C, escribe una Z sobre esa B. Retrocede todito de vuelta hasta la X. Avanza uno más y vuelve a marcar la siguiente. Si es una A con una X, avanza otra vez, después encuentra la Y, en la siguiente debería encontrar una B, marca con Y, pues se va hacia la derecha y encuentra la primera C después de la Z y marca de vuelta sobre esa C. Se va llenando, marcando una A, tacha una A con una X, una B con una Y y una Z con la C con la Z. Va como si fuera reemplazando nomás, pero se va reemplazando, barriendo. Al comienzo marca todas las primeras A, B y C, después las segundas A, B y C, después las terceras A, B y C, después las cuartas A, B y C, siempre y cuando encuentre las A. Y después controla que toda la cinta esté compuesta por X, Y y Z nomás. Si no está compuesta por X, Y, Z nomás, entonces significa que hubo alguna, alguna, algo no cuadró. ¿Sí? Si sobraron algunas B, si sobraron algunas A o sí. ¿Sí? Significa que algo no se marcó. Vamos a ir viendo. Entonces yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5 As, 5 Cs, 5 B y 5 Cs. ¿Vieron? Una sola cinta tiene. Muy interesante la forma en que utilizó. Ok. Bueno, vamos paso a paso. Perdón. Entonces, con la A, escribe una X sobre esa A.
Un segundito, hacia ruido ahí. Está en silencio, profe. Gracias. Entonces escribió la primera X, ¿verdad? Y ahora se mueve hacia la derecha. Por supuesto, todo lo que va a encontrar en su camino deberían ser Bs o As, ¿verdad? Pero, sí, deberían ser As o Is que ya marcaron, ¿sí? Que es el ciclo de Q1 a Q1. Como ahora no va a pasar eh, eso, no va a encontrar todavía I, porque no marcó todavía ninguna I. Él se va a ir hacia la derecha hasta encontrar una B, que es esta parte. Sobre esa B escribe una Y, y después se mueve otra vez hacia la derecha hasta encontrar la primera C. Cuando encuentra la primera C, escribe una Z sobre esa C. ¿Cómo está la cinta ahí? Vieron que tenemos una X, una Y y una Z. ¿Sí? Solamente que al escribir la Z, él ya se movió a la izquierda porque sabe que tiene que empezar a retroceder hasta encontrar qué cosa, hasta encontrar esa primera A que está a la derecha de la X. Entonces él va a retroceder. La X es la que está buscando él. Ahí va a encontrar la X, entonces va a pasar de Q3 a Q4. ¿Qué va a hacer? Se va a mover a la derecha nomás. Ahí de vuelta va a marcar la segunda A. Y acá sí ya podemos ver dónde tiene que poner su segunda Y. Tiene que poner siempre en la primera B que encuentra es donde va a poner su Y. Por lo tanto, en el camino hacia las Bs, él puede encontrar A o puede encontrar las Y que ya estaban. Entonces él va a ir, va, hasta encontrar la primera B. Ahí en la primera B, ¿qué va a hacer? Él va a poner la Y y va a buscar de vuelta la primera C. Va a buscar la primera C. La C va a marcar con la Z y se mueve hacia la izquierda. ¿Sí? Y ahí de vuelta retrocede todito hasta encontrar la primera, la X. Y esa X, al moverse a la derecha, tiene que encontrar una A. Y va a la X, va a buscar la primera B, marca con una Y y después marca con una Z. ¿Sí? Esa es la operatoria que hace. Eso es cada ciclo. Vamos a ver hasta el último. Encuentra la primera A, la última A, perdón, encuentra la última B, encuentra la última C. Acá que se va a escribir la Z y se va a mover a la izquierda, como tratando de buscar otras A's. A ver, bueno, acá él se va a ir, va a retroceder, ¿verdad? Tratando eh, de encontrar la X que debería estar seguida por una A. Acá, ¿sí? Un paso más. Él encuentra ahí la X. Si todo estaba continuo, si todo se continuaba como debería, acá debería haber una A todavía, si él necesitaba marcar. Pero como ya no hay A, significa que ya él ya marcó todas las A, acá ya debería empezar a
a recoger lo que sembró, ¿verdad? Entonces él retrocede a la izquierda y puede haber una A, ¿verdad? Puede haber una I o puede haber un blanco. ¿Sí? Blanco en este caso todavía no vamos a considerar porque es A a la N, B a la N, C a la N con N mayor o igual a cero. Entonces la transición de Q0 a Q6 no vamos a tomar en este caso. ¿Qué va a hacer? Si encuentra la I, significa que todos tenían que haber sido, eh, tenemos que controlar que no haya nada que no sea X, Y, Z. Por lo tanto, es lo que va a hacer es retroceder hasta encontrar el comienzo de la cinta acá. Y después se va a mover a la derecha y solamente va a avanzar si hay X, si hay Is y si hay Zetas. Ahí. Y acá sí ya va a reconocer porque eso es lo único que debería quedar. Si ustedes hacen cualquier variación, enseguida se van a dar cuenta de que, vamos a suponer que yo tenga 4 As, tenga las 5 Bs, 5 B y 4 Cs. Vamos a hacer nuestro ciclo. Como hay más cantidad de As, perdón, hay menos cantidad de As. Acá él va a estar marcando la última A, la última B y la última C. Ahora, ¿qué va a hacer? Va a retroceder hasta encontrar la X. Retrocede al encontrar la X y se mueve a la derecha de esa X. Si se movió a la derecha de esa X, entonces significa que ya procesó todas las As. O sea, perdón, se movió a la derecha y encontró una I, significa que procesó ya todas las ya no quedan más As, ¿verdad? Ya se marcó todo, ya se hizo ese marcaje original en lo que está a la izquierda de la máquina de Turing. Toda la parte izquierda lo que hace es reescribir. Y acá debería él, entonces acá él retrocede en todas las X y acá va a controlar que lo único que haya sea X, Y y Z. Pero como acá encuentra una B, entonces no va a pasar. Y lo mismo ocurre con las marcas. Eh, si hay más, si hay más As que ves, falla del lado izquierdo. Vamos a hacer eso último. Vamos a poner que haya más As. 5 As, 4 Bs y 5 Cs. Ahí le va a fallar, posiblemente le falle la marca, amor. Marcamos la primera A, la segunda A, la tercera A, la cuarta A. Ok, ahí encuentra la X, va a la derecha y el B. Si hay A, toma el lado izquierdo de la Turing Machine porque ahí tiene que empezar a escribir. Si le encuentra una Y, significa que ya marcó todas las A, ya debería coincidir. Como acá le encuentra una A, él trata de marcar. ¿Y qué va a hacer? Va a buscar una B para marcar encima de esa B. La B, si estaba todo bien, debería aparecer después de esta Y. ¿Sí? A la derecha la Y debería aparecer una B. Pero no aparece. Aparece una Z. No hay transición con Q sub 1Z. ¿Sí?
Una solución muy, muy elegante, digamos, ¿verdad? Muy, muy de programador de alto nivel con optimización, ¿verdad? Ok. La idea es que ustedes empiecen a utilizar el JFlap para hacer estos ejercicios. Porque no vamos a ver hoy la definición formal. Para hacer estos ejercicios. A a la n, b a la n, eh, cubo es. Pueden ser al cuadrado también, ¿verdad? WR, WW. Y inclusive se puede hacer suma de números binarios. Para hacer la suma, podemos considerar que vos tenés tu cinta de entrada, ¿verdad? Puedes poner dos cintas de entrada. Entonces, puedes pensar de que esto va a entrar en la primera cinta y esto va a entrar en la segunda cinta. Podés inicialmente pensar que tenés normalizados los números. Eso significa que tenés la misma cantidad de dígitos. Entonces no es que recibís 10, 1011 más 10, sino que recibís 1011 y recibís 0010 inicialmente. ¿Sí? Y después utilizas toda la cinta de memoria que necesites y utiliza una eh, cinta especial para poner el resultado de la suma. ¿Sí? El resultado de la suma debería aparecer en alguna, en alguna cinta. Nosotros, como siempre les digo, yo no voy a pedirle una Turing Machine en el examen para que hagan una Turing Machine grande. ¿Sí? No es ese el objetivo, porque es como programar. Yo asumo que ustedes saben programar. Lo que vamos a pedir es cómo yo puedo simular una máquina de Turing con un FA o una máquina de Turing y cosas como esas. Esas cosas conceptuales. Eso significa que no hagan. ¿Por qué significa que no hagan? Porque hay tantos detalles durante las simulaciones que únicamente la práctica de hacer máquinas de Turing es la que te da. Eso te hace no pasar por encima de esos detalles. ¿Sí? Este es un buen ejercicio porque este van a requerir que ustedes eh, encuentren la mitad o lo que sea, ¿verdad? Este también. ¿Ok? Y acá ya tenemos entonces varios ejercicios que hacen que sea evidente el poder que tienen las máquinas de Turing. Las máquinas de Turing entonces ya de entrada luego pueden hacer cosas que ya no podía hacer el mm, FA, que no podía hacer las expresiones regulares, que no podía hacer los PDAs, ni los NPDAs. ¿Sí? Este lenguaje no puede reconocer ni siquiera un NPDA. ¿Por qué? Porque la política LIFO hace que yo cuando lea, cuando yo hago un pop de la pila, ya, ya no está disponible. En cambio acá en la máquina de Turing yo no hago un pop, me muevo nomás. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, señores, eh, con esto he terminado por hoy. Yo quiero que ustedes vean algo, vean, simulen, hagan los ejercicios de PDA, afirmen lo que es PDA y después eh, empiecen
empieza a practicar con las máquinas de Turing. Vamos a la definición de la máquina de Turing y eso es muy simple si se vio ya en lo del PDA. Y el martes vamos a ver ya nuestro parcial. ¿Ok? Cualquier consulta, a las órdenes, señores, y me avisan si es que me olvido algo, si necesitan algo más para las clases. ¿Ok? Profe, Sí. al definir una máquina de Turing no se le puede definir también un conjunto de operaciones, por ejemplo, para poder sumar los elementos que están en la celda. O es así exclusivo para, como dice, reconocimiento de lenguaje también, así como el... eh, Se puede hacer, se puede hacer la operación, vamos a suponer, pero esa operación, al definir, vas a tener que hacer nomás luego otra vez. A ver, vamos a suponer, vamos a suponer que vos querés eh, sumar esos números binarios. Correcto, vamos a suponer. Entonces, vos lo que vas a tener es, por ejemplo, una, eh, vamos a ver con el JFlap. Voy a exagerar, entonces le voy a poner 4 cintas. O sea que no voy a usar. Entonces voy a poner, por ejemplo, un estado. A ver si entendí bien lo que planteaste. Vamos a poner que lo que yo quiero es, tengo en la primera cinta el, el número binario, en la segunda cinta el segundo operando y en la tercera cinta le quiero escribir el resultado. Entonces no me queda otra, lastimosamente, como está orientado a símbolos, correcto. Entonces yo digo, si viene un 0 en la primera cinta y viene un 0 en la segunda cinta, en la tercera cinta escribo un 0 y me muevo también a la derecha. La otra, dejo así. Esa va a ser una de mis, porque 0 más 0, 0. 0 tengo en la primera, tengo 1 en la segunda, entonces escribo 1 en la tercera. ¿Sí? Así voy a tener que hacer las operaciones. Yo no puedo poner la función, una, una función dentro de los resultados. Si yo no puedo poner una, voy a copiar esto, a ver si entendí bien la... A ver, voy a ponerlo acá, Barreto, consulta. Y voy a proyectar un ratito. Ah, lo que yo entendí es que para no tener tantas de esas cosas, por lo que querés es definir así. ¿A vos te gustaría definir? Bueno, si yo tengo una I en la primera cinta
y tengo una J en la segunda cinta, que en la cinta, la tercera cinta, ya ponga I más J. A ver, corregime, Barreto, si eso es lo que estaba pensando o no. Sí, sí, yo tenía entendido que se podía hacer eso, o sea, porque yo ya había leído un poco hace mucho sobre, pero hace muchísimo, la verdad, y ya no leí más, ¿verdad? Sobre Turing, máquinas de Turing, ¿verdad? Y tenía entendido más o menos que se podían definir operaciones, pero como dice, igual no estaba 100% seguro. Sí, para definir esas operaciones es complicado, porque fíjate que en un paso, si tenía uno y uno, ¿qué es lo que le vas a poner ahí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque en este caso, vamos a suponer que vos puedas definir, vamos a suponer que vos puedas definir la función, que son extensiones de máquina de Turing pero válidas, digamos. Lo que pasa es que vos cuando tenés cero, cero, el resultado es cero. Cuando tenés cero, uno, el resultado es uno. Cuando tenés uno, cero, el resultado es uno. Pero cuando tenés uno, uno, el resultado ya es uno, cero. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos tenés esta suma acá, supera los símbolos. ¿Sí? Se puede tener, supera un símbolo. O sea, si vos tenías acá un uno y acá un uno, acá vos no podés escribir uno cero en una celda. Tendrías que escribir el cero primero y después el uno. Se puede tener las funciones, pero no podés escribir cadenas. Pero se puede hacer algo interesante, profe. Podés enumerar los resultados Y en eso es base lo al que, árbol. y acá En- esto es lo que estamos haciendo, enumerando los resultados. Cero uno da uno. Cero cero da cero. Y acá hay que poner toditos los casos. Después vamos a ver 0, 1, 0 va a dar uno. Y uno uno va a escribir cero, pero va a necesitar un paso adicional, ¿verdad? Acá vamos a tener que hacer, si esto es uno uno, acá va a escribir cero y después va a escribir un uno y acá se me va a volver acá. ¿Entiende? Si yo quiero escribir así. Ya, gracias, profe. Eh, yo igual entendí más o menos así, porque no sé si conoces, profe, el lenguaje de programación BrainFuck. No, no conozco, no conozco. Es un lenguaje de programación en el que tenés una cinta y en Sí, esa cinta se guarda, cada una de las celdas se guarda ¿cómo dice? Un una byte. cadena. Ah, un byte. Sí, y vos tenés la operación suma, resta, mover cabezal hacia la derecha, mover cabezal hacia la izquierda, input, output y, ¿cómo dice? Y un loop, ¿verdad? Ok. Y con ese, o sea, yo pensé que ese lenguaje era un simulador de máquina de Turing. Y es igual, pero ¿qué pasa cuando supera tu byte lo que vos querés hacer? Y no sé, ¿verdad? Estamos en el mismo inconveniente acá, pues. Claro, claro, sí. Sí, es cierto que vos podés hacer, podés reemplazar para economizar, vos podrías reemplazar, podrías utilizar alguna función. Y eso se entiende. Vamos a suponer. No, no va a servir para la definición formal, no. O sea, de entrada la máquina de Turing no te va a hacer eso. Pero cuando de repente querés escribir algo y querés hacer una Turing Machine Plus, ¿verdad? Versión 2.0 y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo acá una I en la primera cinta, en la segunda cinta tiene una J. Estoy obviando la parte de movimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago? ¿Qué yo quiero escribir? Y yo quiero escribir el mínimo entre I y J. Todo el mundo va a entender eso, ¿sí? Y eso no va a haber problema. O sea, si vos definís después mínimo, tranquilo. Acá mínimo no va a superar lo que se puede escribir, no va a superar eh,
no va a superar la longitud, digamos. Por supuesto que después hay otras variantes de máquina de Turing iniciales. ¿Por qué no puedo escribir más de un símbolo de una sola vez? Y pueden escribir, ¿verdad? O sea, nadie te va a impedir, solamente que tenés que definir. Porque si vos tenías acá un cero, tu cabezal estaba acá. Y lo que vos tenías es, si yo encuentro un cero, escribo ABC ahí. Bueno, listo, dale, ABC vas a escribir. A, B, C. Cuando te mueves a la derecha, ¿se mueve a la derecha del primer símbolo o se mueve a la derecha después, a la derecha de los que acabas de escribir? Esa es la pregunta. Hay que definirlo más. ¿Sí? Se puede decir, bueno, listo, esto acá así trabaja. Cuando yo escribo una cadena, va a poner toda la cadena y va a quedarse en el último. Cuando yo hago un write, se va a ir más allá de la cadena que acabo de ingresar. Sí. Hay muchas variaciones de máquina de Turing. Este tema del mínimo no les va a servir a ustedes ahora o cualquier función que se pueda poner, porque nosotros vamos a dar la definición formal, pues, ¿verdad? La definición formal más vale que no incluya este tipo de funciones, porque si no se va a complicar. ¿Sí? Así como se podía poner también en el, en el, en el PDA. En el PDA yo podría decir delta de Q, perdón. Acá podría decir yo y lo que sea, dejo ese lo que sea y pongo la mayúscula de i, que era lo que hacíamos para contar. Así también se puede resumir las deltas. Ese tipo de nomenclatura puede servir muy bien para términos operativos, pero para nuestra definición formal nos va a complicar. Si vos querés demostrar después de esto, te va a complicar. ¿Sí? Ahí está el límite, digamos. ¿Sí? Nosotros vemos lo básico y después las adiciones se pueden hacer. Acá, entonces, economizás esto por medio de reglas para evitar deltas. Ahora, nosotros sabemos cuando hacemos la demostración formal que cada una de estas deltas tiene un significado y un propósito. Por eso entraba dentro de las demostraciones. Cuando tenemos una delta así, esto es mucho significado y muchos propósitos, ¿verdad? Y ahí se complica un poquito. ¿Sí? Ahí pasé, profe, un link de, ¿cómo dice? En el chat, de cómo yo pensaba que funcionaba la máquina de Turing antes de esta clase. Ah, Es básicamente un intérprete y visualizador del lenguaje que te comenté recién. ok. A ver. Mm. Interesantísimo está. Buenísimo. Él codifica su programación en términos de más, etcétera, etcétera. Sí, los operadores son, el más es sumarle uno a la Mm, celda, ¿cómo se dice? El menor que es correr hacia la derecha, Genial. y así. Ahí está, y el restar también. Excelente. Fíjate, estoy haciendo correr y a mí, por lo menos en algún momento, me apareció un 43 en una celda, ¿verdad? Bueno, y eso es lo que no tiene la máquina de Turing así nativa, ¿sí? Que es el caso que aparece. A ver, acá. Ahí también en mi pantalla. Aparece acá un 43, que es lo que no suele. eh, Buenísimo. ¿Y el output cómo se pone?
El output es, creo que es punto o es coma, no me acuerdo bien. Ah, Ahí, ¿cómo se dice? En ese cuadrado, o sea, en ese rectángulo gris, ahí puedes correr un poquito más hacia la derecha. Está también ahí el código. O sea, todo eso que está ahí es el código. no me da para correr a la derecha. Ah, Si veo el código ahí. creo que tengo acá el código también, puedo pegar ahí en el chat. Vos sí, a vos sí, a vos sí vos sí podés tener un No, scroll tengo acá. acá, no me deja tampoco antes, o sea, creo que me dejaba antes, pero ahora mismo no me está dejando hacer el scroll. Pero tengo otro post que es de donde saqué este link, que es este. Ahí está el código completo. Genial está. Muy lindo está. ¿Por qué es interesante? Porque esto que está acá es fácilmente implementable. ¿Sí? Si vos podés traducir de repente algún tipo de mm, eh, programa a esto, es súper genial, ¿verdad? Imagínate si vos acá podés traducir a la N, B a la N, C a la N, ¿verdad? A este lenguaje. Genial, excelente. Se parecen a las máquinas de Turing, pero no tienen el mismo eh, formalismo. ¿Ok? No son lo mismo, pero están primo hermano ya. Gracias, profe. Dale. Gracias a vos y que por la colaboración. Ah, ahí está. A ver, punto. Porque él se iba quitando más en la salida. Más se iban quitando en la Sí, salida. las Y celdas pues, son de tipo dato carácter en realidad. sí, pero no entiendo dónde está si el punto significa El la impresión. 43, el 43 es ¿cómo dice? El valor aquí de más. Entonces por eso guardan una celda 43 para poder usar ese para escribir. Ah, ok. En su programa lo que él está tratando de hacer es más o menos un triángulo hecho con más. Entonces le Ah, ok. escribe primero 10 más, después escribe 9 más, después escribe 8 más y así va Ah, haciendo un triángulo. ok. Ok. Bueno, excelente. Genial. Dale, señores. Me avisan cualquier consulta.